Hola, soy Felizardo David. Tú no sabes hacer este problema. Prepárate a entenderlo. Anatomía de la hipérbola. La hipérbola es la tercera curva cónica típica que vamos a analizar. Ya hemos visto la elipse, la parábola y ahora vamos a ver la hipérbola. Para entender bien la hipérbola hace falta no solamente conocer un cono, sino su simétrico e invertido en la zona superior, ya que la hipérbola se compone de dos ramas. Una rama sería la del cono inferior, el cono clásico, apoyado en un círculo, y otra rama sería la del cono superior, justamente tangente en un vértice a su simétrico. Bien, es una curva doblemente simétrica como la elipse. La rama de arriba es igual que la rama de abajo. La parte de la derecha es igual que la parte de la izquierda. Ahora bien, el eje real vamos a dibujarlo en horizontal en nuestro dibujo. Bajo la codificación clásica, raya punto, raya punto, raya punto, es un eje. Perfecto. El otro eje, el imaginario, el eje irreal, va a ser una perpendicular al eje real. Estas perpendiculares, por favor, una y un millón de veces con escuadra y cartón. Vale, pues ahora ya estamos en disposición de comenzar a decir, vale, vamos a dibujar una hipérbola, dame los datos. Los datos van a ser los dos ejes, igual que nos daban los mismos ejes en la elipse. Se va a parecer muchísimo a la elipse. La anatomía de la hipérbola va a ser muy similar a la anatomía de la elipse. Me van a dar los dos ejes. El eje horizontal o eje real puede ser cualquier medida que me quieran dar. Esto sería la medida A minúscula multiplicado por 2A, y los vértices serían A mayúscula y A. Esto sería el eje real. Línea auxiliar de cota, línea auxiliar de cota, línea de cota. Esto sería 2A. Luego lo usaremos. Muy bien. Siguiente dato. La magnitud del eje imaginario. El semieje, otro semieje, semieje más semieje, el eje entero. B, B. Vamos a traerlo para aquí, para que no nos moleste en el dibujo. Línea auxiliar de cota. Línea auxiliar de cota. Y esto sería la magnitud 2B. 2A y 2B. Se pudiera dar el caso de que la magnitud 2A y 2B fuese la misma. En el caso de la elipse no, porque si tenemos los dos ejes del mismo tamaño, la elipse se convertiría en una circunferencia, un círculo. Sin embargo, en la hipérbola se puede dar este caso y a veces aparece como dato encubierto en el problema y nos dicen la hipérbola equilátera o isométrica, entonces ya sé que los dos ejes miden lo mismo. Lo más habitual es lo que acabamos de dibujar aquí, que los datos que nos dan sea que uno de los dos sea mayor. Puede ser el imaginario mayor o el real mayor. Bien, con dos datos tenemos que calcular el tercero. El tercero, como muy bien podéis suponer, son los focos, que serán los lugares de los cuales busque los puntos pertenecientes a la curva cónica. Antes de nada, voy a dibujar lo que llamamos el rectángulo representativo. Cada hipérbola tiene un rectángulo representativo que simplemente es dibujar un rectángulo cuya medida horizontal sea el eje horizontal y cuya medida vertical, en altura en este caso, sea el eje vertical. Con escuadra y marcador dibujamos un rectángulo.
mirad, es imposible que a mí me quede bien, sobre todo cuando vayamos a calcular las asíntotas, porque este rectángulo hay que hacerlo exquisitamente con su cuadrícula. Este es mi centro. Y ahora vamos a dibujar una circunferencia que por muchos libros que he mirado, he operado para ver cómo la pueden llamar, nuestra principal, nuestra focal. Es una circunferencia que se pincha en O, abrimos hasta cualquiera de los extremos del rectángulo, que si esto estuviese bien dibujado, la distancia sería la misma, y dibujamos esta circunferencia. Hace muchos años, cuando expliqué este dibujo, tuve la misma oratoria. Dice, no sé cómo se llama y no sé. Un exalumno mío me dijo, pues llámala Félix. Bueno, pues vamos a llamarla esta circunferencia Félix, y nos viene mnemotecnicamente muy bien, porque gracias a ella calculo los focos. F y F. Y ahora sí, ahora ya estoy en la perfecta disposición para poder calcular puntos de la curva llamada hiperbola. Se parece muchísimo como se ha anticipado a la elipse. Entonces vamos a utilizar la misma técnica. ¿Recordáis como en la elipse, que es una figura doblemente simétrica y cerrada, teníamos aquí el foco, aquí estaba O, y nos inventábamos puntos, ¿verdad? El 1, el 2, el 3. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. A partir de F, en este caso F', voy a meterme puntos. Pudiera ser a partir de F' o a partir de F. Siempre hacia afuera. Punto 1, punto 2, punto 3. Cuantos más puntos os inventéis, más puntos vais a calcular de la curva y más fácil os va a resultar luego dibujar a mano alzada esa patata frita que no quiero que dibujéis. Bueno, tengamos claro que este punto A sería este. Por ahí seguro que va a pasar la curva. Y este punto, bueno, este sería prima y este sería, que sería este. Lo que en la parábola llamábamos el vértice, porque en cierta medida una rama de la hipérbola se parece visualmente bastante a la parábola. La curva pasa por aquí y ahora a dibujar puntos. Bien, desde los números tomamos medidas y dibujaremos siempre desde los focos. Voy a dibujarles un circulito para que sepamos que aquí es donde hay que pinchar el lápiz. Desde 1, distancia corta, hasta el A más cercano. El A más cercano es A'. Aquí le tenemos. Distancia corta del punto 1 hasta A'. Pincho en F, arco hacia arriba, arco hacia abajo. Por lo que os he contado que los focos son como amantes celosos, en cuanto use F', F va a estar diciendo y yo, bueno, tú ahora. Pincho en F, estoy con la distancia corta de 1, hago un trazado hacia arriba, otro trazado hacia abajo. Sigo trabajando con el punto 1. Ahora tomo la medida larga desde 1. La medida larga desde 1 no será hasta A', sino será hasta A. Medida larga. La tengo. Siempre para dibujar, pincho en los focos, nunca en los puntos. En los puntos se mide, en los focos se dibuja. Pincho en el foco. Como ya tengo la medida larga, puedo saltar a la otra cancha. Esta sería la red que separa una cancha de la otra. Hago un arco hacia arriba, un arco hacia abajo. Me voy al otro foco con la medida larga. Pincho en F. Arco hacia arriba, arco hacia abajo. Fijaos que gracias al punto 1 he calculado este punto, he calculado este punto, he calculado este punto y este. Con cada uno de ellos voy a calcular 4. Vamos a por 2. Distancia corta de 2. Desde 2 hasta A'. Fantástico. Pincho siempre en los focos para dibujar. Arco hacia arriba, arco hacia abajo. Con la misma medida en el otro foco. Arco hacia arriba, arco hacia abajo. Sigo trabajando con el punto 2. Esta distancia corta. La distancia larga, desde 2
hasta A. Siempre la distancia se toma desde los puntos hasta A y hasta A. Bien, distancia larga. Cuidado, no pinchemos en ningún punto, pinchemos en el foco. Pincho en el foco F', arco hacia arriba, arco hacia abajo. Con la misma medida, en F, arco hacia arriba, arco hacia abajo. Cuando dibujo estos arcos, estoy buscando los que he hecho anteriormente. Estos otros ya los he usado, pueden confundirme, tened cuidado, no os confundan. Voy buscando los que todavía me están sirviendo para buscar más puntos. Otro punto, otro punto, otro punto y otro punto. Con cada uno de ellos, 4. Vamos a por el punto 3. Distancia corta desde 3 hasta el A más cercano. El A más cercano es arriba. Pincho en el foco. Como tengo la medida corta, encima y abajo. No salto a la otra cancha. El otro foco. Arriba y abajo. Me quedo en mi cancha. Trabajo con el punto 3. Distancia corta ya lo he usado. Vamos a por la larga. Distancia larga de 3. Desde 3 hasta A. Muy bien. En los focos no se miden, en los focos se dibujan. Siempre se mide la distancia hasta A y hasta arriba. Desde 3 hasta A, esta es la distancia larga. Pincho en el foco. Como tengo la distancia larga, salto a la otra cancha. Arco hacia arriba y arco hacia abajo. Con la misma medida, pincho en F, arco hacia arriba, arco hacia abajo. Perfecto. Ya he calculado todos los puntos que podía calcular con estos 3 que me he inventado. Con cada uno de ellos me salen 4. Ahora, con puntitos, como se ha aconsejado, vamos intuyendo la presencia de la curva. Vamos a decir, este es un error muy típico, atentos, me ha pasado a mí, no lo he hecho queriendo, ha sido sin querer. La curva no pasa por el foco, la curva pasa por A. Como aquí, lo veis, ¿no? La curva tiene que ser simétrica. Cuidado con estos errores que suelen pasar con cierta frecuencia. Muy bien, pudiera acabar de dibujar la curva, sin embargo, voy a seguir hablando de la anatomía de la curva. Recordemos que este era un foco, y ahora vamos a recordar aquel concepto de la LISE que eran los radios vectores. Los radios vectores de un punto tenía una R mayúscula, R grande, y una R minúscula, R pequeña. Y este era el punto P. Os digo que se parece mucho la elipse a el triángulo. Voy a coger un punto cualquiera. Por ejemplo, este. Voy a llamar a este punto P, como este. Tiene un R pequeño. El R pequeño, el R minúscula, será hasta el lugar donde tengamos el foco más cercano. El R grande, el R mayúscula, será desde el punto hasta el foco más lejano. El foco más lejano es este. Vamos a poner la letra aquí para que quede bonito. Si esto es R minúscula, esto es R mayúscula. ¿Os acordáis que la fórmula de la elipse decía R más R igual a 2A? Pues aquí justamente es al revés. Como esta curva se cierra en sí mismo y esta otra, sin embargo, se abre, la fórmula de la hipérbola es R menos R igual a 2A. ¿Qué es R? R es el radio grande. ¿Qué es R? R es el radio vector pequeño. ¿Qué es 2A? He empezado por colocarlo aquí. ¿Os acordáis que he dicho que lo volveré a usar? Voy a prolongarlo un poquito. Lo prolongo un poco más para hacer la demostración de que esto es cierto. Voy a operar con el punto P. Pudiera operar con cualquiera de ellos. R grande. R grande es esta magnitud. Vengo aquí y la marco. De aquí hasta aquí hay R grande. Perfecto. Ahora R minúscula. R minúscula es el radio vector pequeño. Me vengo
a R grande, lo resto, y fijaros, sin hacer trampa, de aquí hasta aquí hay R minúscula. Entonces, R mayúscula menos R minúscula igual a 2A. R mayúscula menos R minúscula igual a 2A. Esto es exactamente la característica de la anatomía intrínseca de la hipérbula. Continuamos. Nos falta ahora calcular la tangente en este punto. Para ello, recordáis cómo la hipérbola prolongaba los radios vectores y hacía la bisectriz. Pues aquí exactamente igual. Prolongo los radios vectores y ahora lo que hago es la bisectriz de este ángulo. Y por favor, no os equivoquéis en la bisectriz, ¿vale? Pincho en el vértice del ángulo, abro un arco arbitrario, el que yo quiera. Toca en dos puntos, uno a cada recta. Pincho en uno de ellos. Esto es más de la mitad, esto es mucho más de la mitad, me vale. Con la misma medida, en el otro punto, hago un arco. Si uno este punto con el vértice, ya tengo la tangente. Recta tangente. Estoy pensando dónde pongo la T, porque ahora tengo que hacer otra cosa muy importante en mi hipérbola. Defino que este ángulo es el mismo que este, ya me quedo contento, he demostrado que es la recta tangente, voy a poner aquí también tangente, la bisectriz de los radios vectores, fantástico. Pero la hipérbola tiene un elemento añadido que en las otras figuras también pudiéramos calcularlo y sin embargo no se hace, porque no se precisa como necesario, que son las asíntotas. Claro, ¿qué son las asíntotas? Las tangentes en el infinito. Y ya empezamos. El infinito es un lugar muy curioso que tanto los geómetras como los matemáticos hablamos de él y nunca nadie ha estado allí para volver y contarnos si hay paisajes, si hay buen ambiente en el infinito, si la gente se divierte. Bueno, el infinito es un concepto abstracto que en geometría lo tenemos que trabajar como algo cercano a nosotros, aunque esté muy lejos. Hemos dicho que las asíntotas son las tangentes en el infinito. Esta es una tangente en un punto conocido. Si yo ahora, fijaos, hago las diagonales de ese famoso rectángulo que es el que define la hipérbola, estas dos rectas, que son las asíntotas, serían tangentes a la curva en el infinito, por aquí, tangentes en el infinito, por aquí, tangentes en el infinito, por aquí, y tangentes en el infinito, por aquí. Por eso he dejado dibujar la curva para el final, para que quede bonito. Por aquí vienen los puntos de la curva, aquí es donde he cometido antes el error, el punto de inflexión, y esta curva sería tangente con la asíntota en el infinito por aquí y por aquí. Esta curva sería tangente con las asíntotas. Cuando dibuje la curva lo digo. Por aquí y por aquí sería el lugar donde las asíntotas fuesen tangente a la curva llamada hipérbola. Esto ha sido todo. Bueno, perdón. Me faltaría por definir algo que también se usa más adelante, que es la circunferencia principal. La circunferencia principal siempre es una circunferencia de diámetro 2A. Esta sería la circunferencia principal. ¿Y la circunferencia focal cuál sería? Pues la circunferencia focal siempre es con la magnitud 2A, pinchar en un foco y pinchar el otro foco. Como veréis, el dibujo queda un pelín saturado. Sin embargo, todos estos elementos forman parte. La circunferencia principal es esta y esta.
y esta otra son las circunferencias focales. Queda un poco saturadita, pero creo que ha quedado claro las asíntotas, la tangente, la forma de construir los puntos igual que el elipse, y quiero pensar que os haya resultado interesante y sobre todo enriquecedor este tutorial. Hasta la próxima.